Las subidas de tipos de interés en Estados Unidos han iniciado un cambio de ciclo en los mercados, pero el Banco Central Europeo parece todavía lejos de seguir el ejemplo de la Reserva Federal. Hablamos con Daniel Fernández sobre la situación de la eurozona y el sector bancario. Hola Daniel, ¿crees que la depreciación del euro ha sido un objetivo velado del Banco Central Europeo? Pues la verdad es que no lo creo. No creo que la depreciación del euro haya sido un objetivo velado del Banco Central Europeo. En realidad, el Banco Central Europeo tiene demasiado trabajo entre manos intentando conseguir sus objetivos declarados. Y además, en estos objetivos declarados falla de manera estrepitosa. Entonces, que son no aumentar o aumentar la calidad del crédito al sector, del sector financiero al sector privado y aumentar la inflación a su objetivo de inflación del 2%. Los dos objetivos los está fallando. Entonces, parece demasiado ambicioso por el Banco Central Europeo intentar un objetivo más sin que sea ni siquiera capaz de de cumplir los objetivos declarados. Sí que es verdad que podría ser que estuviera intentando provocar esta caída del tipo de cambio para fomentar las exportaciones. Y es verdad, además, que las exportaciones europeas están en máximos, pues desde que está el euro están en máximos históricos, con un 3% de superávit por cuenta corriente sobre el PIB. Pero la verdad es que tampoco es menos cierto que casi un 2,5% de ese superávit se consigue antes de la caída del euro. La caída del euro ocurre antes a partir de mediados del 2014. Y el 2,5% de superávit por cuenta corriente se consigue antes de que el euro caiga. Entonces, uno podría pensar que detrás de estos aumentos de las exportaciones europeas hay otras cosas que no son necesariamente la caída del euro. Entonces, si me preguntas qué es lo que realmente está ocurriendo, yo creo que lo que el BCE está haciendo es que está mandando los tipos de interés al suelo en un intento desesperado de incrementar el crédito y la inflación. Y que con tipos tan bajos sí que está provocando que ciertos capitales, sobre todo capitales de la cuenta financiera y capitales financieros, no tanto inversión extranjera directa, salen de Europa y buscan refugio pues, en otros países. Que es algo muy parecido a lo que ocurría en Estados Unidos cuando los tipos estaban tan bajos. Bueno, siguen muy bajos, pero cuando estaban en el 0%. Esto al final lo que provoca es, con tantos capitales saliendo o con parte de capitales saliendo de Europa, una sobreventa de euros. Y esta sobreventa de euros lo que termina ocurriendo es que modifica y afecta al tipo de cambio sin que creo que fuera un objetivo declarado ni un objetivo velado del Banco Central Europeo. Simplemente lo provoca en un intento desesperado de aumentar el crédito y la inflación. Y no está consiguiendo ni aumentar el crédito ni la inflación y sí está consiguiendo, por otra parte, que el tipo de cambio del euro caiga. ¿Cuál crees que es el límite del programa de compra del Banco Central Europeo? Bueno, pues sobre el papel hay un límite, lo que pasa es que los límites pues son límites políticos, es decir, los límites se los pueden pasar de nuevo con una nueva reunión del Consejo o del Consejo Europeo, bueno, en este caso sería de una nueva reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Entonces, no es la primera vez que el Banco Central Europeo expande el programa, el Quantitative Easing. El plan inicial es que este quantitative easing durara pues unos 18 meses y con la prórroga actual, con la prórroga que se acaba en diciembre de 2016 que se acaba de aprobar, la duración del programa va a ser de 33 meses. Claro, esto no significa que esto sea un límite, lo que significa es que cuando se vayan a cumplir o estemos cerca de cumplir los 33 meses, si quieren pueden volver a expandirlo. De hecho, es que en marzo de 2015, pues eso, el programa era 18 meses y las compras mensuales de bonos ascendían a 60 billones de euros. Luego más tarde, en diciembre de 2015, lo volvieron a extender, en marzo de 2016 lo volvieron a extender y además extendiendo las compras de bonos a 80 billones de euros mensuales y ahora en diciembre de 2016 lo que han hecho es extenderlo otros 9 meses hasta finales de 2017 y eso sí, ahora las compras de bonos mensuales han decrecido un poquito. Si vemos cuál es el impacto que está teniendo o que han tenido las diferentes propuestas de quantitative easing en el mercado de bonos en marzo de 2015 se esperaba que el Banco Central Europeo llegara a comprar 1 trillón de bonos europeos, que ya es una barbaridad. Pero claro, con la última extensión de diciembre de 2016, lo que se espera es que compre 2,2 trillones de bonos europeos. Entonces, trillones siempre desde el punto de vista norteamericano, es decir, o billones europeos, un millón de millones. Entonces, bueno, ¿cuál es el límite? Pues el límite parece ahora que son 2,2 trillones, pero el límite hace no tanto tiempo parecía que era uno solo. Entonces, ¿límite efectivo? Pues la verdad es que no creo ni siquiera que exista. En este entorno monetario, ¿qué perspectivas crees que hay de inflación en la eurozona, dado el retorno a las políticas de gasto fiscal, como el Plan Juncker, por ejemplo? Bueno, la verdad es que el Plan Juncker es algo muy parecido
bueno, parecido en su objetivo a la extensión del quantitative easing. Básicamente no son más que dos formas de intentar extender nuevo crédito a un mercado que no quiere endeudarse o que no tiene muchas ganas de endeudarse o que el único que tiene ganas de endeudarse es aquel que tiene un perfil de riesgo muy alto. Esto es bastante interesante porque, bueno, el crecimiento de la eurozona de momento es sólido y aunque todavía está muy lejos de la situación precrisis, pues lo está consiguiendo este crecimiento sin necesidad de aumentar la cantidad total de crédito. De hecho, como te digo, pues el quantitative easing es un desastre porque no aumenta la cantidad de crédito ni a empresas ni a familias. Eh, bueno, la cantidad de crédito en general, a familias se ha incrementado. Ahora, si quieres, hablamos después de esto un poquito. Pero bueno, básicamente, estos dos planes, lo que parece que están promoviendo es la situación precrisis, la situación anterior a 2007. Fíjate que en esta situación de precrisis a 2007 lo que tenemos son que hay unos excesos de deuda del sector privado, pero promovidos por el Banco Central Europeo mediante el mecanismo monetario, básicamente una bajada de tipos. Entonces, en 2007, 2008, cuando la crisis estalla, se culpa al sector privado de sobreendeudarse. Pero claro, ¿qué están haciendo ahora mismo el Banco Central Europeo y la Comisión Europea? Pues están haciendo todo lo posible porque el sector privado vuelva a sobreendeudarse. Lo cual, pues, parece que la política es que se vuelvan a inflar algún tipo de burbuja y que vuelva a explotar más adelante. Entonces, bueno, cuando esto termine ocurriendo, pues ya no tendremos tantas ganas o ya no podremos culpar al sector privado, sino directamente a Juncker y a Draghi. Y en general a los políticos y burócratas europeos, que parece que están deseosos de inflar nuevas burbujas. Por fortuna, de momento, los intentos de inflar estas nuevas burbujas no se han trasladado al sector real y de momento se han quedado solamente en inflación de precios, básicamente de inflar precios de deuda pública y privada. Luego, con lo que tiene que ver a la inflación o a las expectativas de inflación, pues yo no esperaría que estas expectativas de inflación fueran altas. De momento son bastante pocas y parece difícil que vayan a repuntar en el futuro. Y es que básicamente con el esquema financiero actual la inflación depende de lo que hagan o dejen de hacer los bancos privados. Si los bancos privados extienden nuevo crédito y mucho crédito, pues la inflación tenderá a repuntar. Y si no lo hacen, no tiende a repuntar, incluso habrá tendencias deflacionarias. De forma que estos bancos privados están incentivados muchas veces por el BCE, por el Banco Central Europeo, y otras muchas veces por la regulación bancaria. Entonces vamos a ver qué ocurre por los dos lados. Por el lado del BCE, parece que está empujando a la banca a aumentar el crédito, imponiendo costes de tener reservas en el Banco Central Europeo. Básicamente esto es la política de tipos negativos que venimos oyendo desde hace ya algún tiempo. Sin embargo, y además por fortuna, los bancos tienen demasiado fresca la crisis no solo del 2007, sino lo que para ellos fue bastante peor, incluso bastante peor, que es la crisis de deuda del 2012. Y es que básicamente gran parte del sistema financiero europeo estaba quebrado en 2012. Entonces, lo tienen tan fresco, lo tienen tan reciente en la memoria de los bancos que no están dispuestos a aumentar el crédito, o si aumentan el crédito no están dispuestos a relajar los estándares crediticios. Dicho de otra manera, que para dar nuevo crédito lo único que van a hacer es dárselo a deudores muy solventes con un plan de negocio muy bueno. Es decir, no están dispuestos a aumentar el perfil de riesgo de sus inversiones, entre otras cosas porque lo han pasado muy mal y han tenido pues, que provisionar muchas pérdidas de los excesos pasados. Luego, el BCE al final lo único que está consiguiendo con la política de tipos negativos no es que aumente el crédito, que es lo que ellos quieren, sino que se les esté imponiendo una especie de impuesto al sector bancario. Y ya sabemos que básicamente cuando se pone un impuesto a algo, normalmente lo que tenemos es menos de ese algo, y la banca no es ninguna excepción. Por lo que si la política de tipos negativos del BCE no acaba pronto, pues lo único que va a conseguir es acabar con parte de su banca, es decir, lo que va a conseguir es enterrarla. Es decir, el BCE lo que va a conseguir o lo que va a terminar consiguiendo es justo lo contrario de lo que pretende. Y luego, por el lado de la regulación bancaria, pues tampoco parece que ayude a que se extienda nuevo crédito. Básicamente, que es que ahora mismo el sistema bancario europeo y también el americano están en plena implementación de Basilea III. Y Basilea III son normas mucho más estrictas de capitalización y de liquidez en los propios bancos. Claro, si tú tienes normas mucho más estrictas de capitalización y de liquidez, la capacidad que tienes de extender nuevo crédito es bastante limitada o mucho más limitada que antes. Entonces parece que los criterios del regulador tampoco ayudan a que el crédito aumente. Y es que a veces parece que el regulador bancario, que en Europa sería la BEA o
me parece que es Banking European Authority, o el BIS, pues parece que ni siquiera hablan con los que implementan la política monetaria, que sería el Banco Central Europeo. Entonces, bueno, pues la verdad es que entre unos y otros, al final la casa se queda sin barrer y no parece que las perspectivas de inflación, bajo mi punto de vista, vayan a incrementar o a caer, al menos en lo que a inflación subyacente se refiere. Si luego el precio del crudo aumenta o disminuye, pues la inflación general también se ve muy afectada, pero no parece que la inflación subyacente vaya a repuntar, al menos en el corto plazo seguro que no, y en el medio plazo yo estoy casi seguro de que tampoco. ¿Qué efecto tendrán factores como la subida del precio del petróleo o la crisis bancaria? Yo no esperaría un aumento importante del precio del petróleo en algunos años. En general tampoco lo esperaría en el resto de materias primas. Pero en concreto el mercado del petróleo hay bastante sobrecapacidad instalada. Y es que básicamente los precios del petróleo se han tirado por encima de 100 barriles el petróleo de forma estructural durante bastante tiempo. Entonces, básicamente los productores de petróleo han estado buscando petróleo hasta debajo de las piedras. Y curiosamente lo han encontrado en las piedras. Bueno, eso es básicamente... O sea, la revolución del petróleo en Estados Unidos básicamente es eso. Entonces, además, las reservas extraídas ¿cómo se dice? Las reservas que ya han sido extraídas de petróleo, es decir, las reservas que tienen los países de la OCDE, también han aumentado bastante. Y luego, por el lado de la demanda de petróleo, pues tampoco parece que el crecimiento mundial vaya a despegar con un boom del tipo 2001-2007. Tampoco creo que vaya a caer el crecimiento mundial, pero no parece que vayamos a estar creciendo a niveles pre-crisis o a niveles de burbuja, al menos no ni en el corto ni en el medio plazo. Luego, por el lado de la oferta de petróleo hay mucha oferta, mucha capacidad instalada que a nada que aumente un poquito el precio puede volver a entrar, y por el lado de la demanda de petróleo tampoco esperamos una demanda brutal. Entonces, yo no esperaría que el precio del petróleo aumentara mucho en un futuro ni cercano, ni a corto ni a medio plazo. Hasta aquí la entrevista de hoy. Muchas gracias a Daniel Fernández por atendernos y hasta la próxima.